entre las costarricenses, y es mediante la indagación de Gabriela Arguedas, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios para la Mujer de la Universidad de Costa Rica, que cientos de mujeres asocian lo que vivieron durante su embarazo y parto con este término. Según la investigadora, durante las entrevistas para recolectar la muestra, las mujeres le comentaron situaciones como que las primerizas son en varias ocasiones ignoradas por el personal médico, aduciendo que ellas aún saben reconocer la hora del parto, hasta el punto de que una de ellas dio luz en un servicio sanitario. También algunas mujeres comentaron cómo se les suministran medicamentos para provocar el parto sin explicarles previamente qué es lo que van a tomar. Las posiciones para tener el niño sin el consentimiento de la madre, así como obstaculizar el apego precoz del niño con la madre, no permitiéndole amamantarlo o cargarlo apenas nace. Son algunas de las situaciones que miles de mujeres se enfrentan a diario en el momento del parto en los hospitales públicos y privados. Según la Organización Mundial de la Salud, el 85% de las complicaciones que presentan las mujeres después del parto pudieron evitarse con la adecuada atención médica. Para hablar sobre ese tema, César, nos acompañan. Nos acompaña justamente Gabriela Arguedas, investigadora del CIEN UCR, y José Miguel Villalobos, director del Hospital de la Mujer. Gabriela, tal vez empezamos con usted. Buenos días. Buenos días. Para que nos desgloses un poco estos descubrimientos que hicieron a través de tu investigación en el CIEN. Buenos días. Bueno, tal vez lo primero que hay que decir es que las investigaciones en torno a violencia obstétrica todavía son incipientes en el continente americano, ¿verdad? Es un tema ¿Incipientes que están comenzando. No, digamos que ya llevamos tal vez unos 5 años de intensa discusión al respecto. En otros países como en Argentina, México, Venezuela, esto comenzó hace más o menos unos 5 años, o más tal vez. Y estamos, digamos, iniciando en Costa Rica. Yo todavía digo iniciando porque las investigaciones al respecto pues tienen que ser de más largo alcance, ¿verdad? Y a pesar de que esta investigación que yo estoy haciendo comenzó en el 2013, pues sigue siendo un estadio inicial. Lo que sí es sorprendente es que con un trabajo tan corto en tiempo, fácilmente hayamos encontrado datos muy interesantes. ¿Cómo cuál? ¿Cuál es el más revelador para Gabriela Arguedas que, digamos, remacha en que hay violencia obstétrica en el país? Bueno, lo más revelador es que tanto las mujeres que dicen haber sobrevivido violencia obstétrica como personal sanitario, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, reconocen que hay un problema en cuanto al la relación que se establece entre el personal sanitario y las mujeres que reciben atención durante el embarazo, parto y posparto, que hay un problema que tiene que ver con las relaciones de poder, ¿sí? Una de las cosas que me parece más interesante es que esto ha estado naturalizado durante mucho tiempo, pero que de manera subyacente las mujeres saben que no está bien, ¿sí? Este no es un problema nuevo, la violencia obstétrica no es reciente, es una cosa muy arraigada en el país, pero siempre ha habido un malestar. ¿Quiénes la ejercen? El personal sanitario sobre todo. En general. A ver, quienes están trabajando con las mujeres en el campo sanitario, ya sea en atención prenatal, ya sea durante la labor de parto o en el posparto, pueden potencialmente ejercer violencia obstétrica. Puede ser un asistente de paciente, puede ser una médica, puede ser un enfermero. Esto hay que aclararlo porque esto ha generado muchas susceptibilidades. No estamos diciendo que todo el personal sanitario siempre ejerce violencia contra las mujeres, violencia obstétrica a todas las mujeres, sino que hay un contexto institucional, hay contexto cultural que ha permitido que situaciones de clara violación de derechos humanos pasen desapercibidas o pasen naturalizadas. ¿Tiene que ver con que usted no opina en el tema de la labor de parto o en el tema de la concepción? Tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso y tiene que ver sobre todo con que durante el proceso, digamos, de gestación, parto y posparto, las mujeres dejamos de ser sujetos activos, sujetos morales, sujetos, digamos, ciudadanas, ¿verdad? Y todo se concentra en el proceso gestacional, ¿verdad? Y dejamos de existir como personas. Y esto tiene que ver, pues, por supuesto, con el contexto cultural del país, no solamente con el contexto cultural de la institución Caja Costarricense del Seguro Social o instituciones privadas, porque también hay violencia obstétrica en la atención privada de salud. Tiene que ver con también pues un contexto país. Entonces, la evidencia de muchos otros estudios, no solo del mío, refleja que entre más, digamos, de corte patriarcal sea una sociedad, más fácilmente vamos a tener violencia Para obstétrica. ponerlo en términos más sencillos,
Gabriela, todo se concentra en lo gestacional, dice usted, dejamos de ser sujetos. Como por ejemplo, ¿qué? No, el proceso, digamos, de diálogo y de negociación de las decisiones con las mujeres se anula, sino que simplemente nos giran instrucciones. Como por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de la atención prenatal, que cuando una mujer primeriza, para poner un ejemplo, y esto no es que pase siempre, sino que son algunos casos, ¿verdad? Dice que se siente mal, que algo no está bien, que siente que algo hay que revisar. Y con frecuencia sucede que por ser una primeriza, y tal vez probablemente también es una mujer adolescente, ¿verdad? Porque en las adolescentes hay más violencia, se ejerce más violencia obstétrica entre más joven sea una mujer, o si es indígena, o si es migrante, se intercalan estas categorías de discriminación. Entonces, usualmente, la relación que entronca de nuevo con lo cultural, ¿sí? Que somos una sociedad adultocéntrica, somos una sociedad muy discriminatoria, entonces no presta el funcionario sanitario, digamos, llámese como se llame, no le está prestando atención a esta mujer, sino que está pensando en que el conocimiento lo concentra esa persona y lo que la mujer está diciendo entra en un segundo plano. Entonces, hasta que no vea alguna información que considera legítima, no le da credibilidad a lo que esa mujer está diciendo. Estos son casos que hemos encontrado, ¿verdad? De nuevo, no es que sea todos los días, pero sí sucede con frecuencia. El caso que está reportado en el estudio de la Defensoría de los Habitantes, bueno, que llegó a posteriori, ¿verdad? Y que salió en la prensa, para mí es un caso que nos permite ilustrar la situación. No decir que esto es lo que sucede todos los días, pero sí ilustrar la situación. Una mujer está internada en un hospital para parir, se defeca en la cama, ¿verdad? La regaña la enfermera o la asistente de paciente que haya sido, la regaña y le dice, ya yo he cambiado esta cama no sé cuántas veces. Entonces la regaña. Este es el primer problema. Algo que es absolutamente esperable, absolutamente natural, y yo no tengo por qué ser regañada por algo así, ¿verdad? La regaña, la maltrata. La enfermera. Sí, no sé si fue la enfermera o si fue el asistente de paciente, pero es personal sanitario y de nuevo, los responsables no son solo individuos, sino también la institución como un todo. Le dice vaya al baño y termina. Va, te estoy diciendo que ella estaba ya con contracciones. Va sin compañía al baño, sin compañía. Se sienta en el sanitario y tiene el cuerpo puja, ¿no? Esta sensación de que hay que pujar. Puja, y donde puja, no es que lo que siente algo entre las piernas es la cabeza del bebé y termina de pujar y parió sola en el servicio sanitario. Parió sola en el servicio sanitario. Y ella, esto es lo que ella reporta, cuando llega otro personal, digamos que era una enfermera, asumamos que eres una enfermera o un enfermero, también la vuelven a regañar. Lo que reporta esta mujer, y esto está en el documento de la Defensoría, es que lo que le dice a alguna funcionario del hospital, funcionaria, lo que le dice a esta mujer es, ¿por qué hizo eso? La regaña otra vez, ¿sí? La regaña otra vez. Y en el expediente apuntan que parió de manera asistida. Lo correcto habría decir autoasistida, porque ella se asistió a sí misma, pero no la asistió nadie más. Esto es una ilustración, pero tenemos muchos casos cualitativos que demuestran qué es lo que está pasando. José Miguel Villalobos, director del Hospital de la Mujer, ¿cómo ve usted estas aseveraciones hechas en este estudio, a un reciente congreso, dentro de la práctica del Hospital de las Mujeres, pues, un hospital público y en general? Sí, buenos días. Buenos días a todos, televidentes, compañeros. Tal vez aquí sí conviene aclarar la situación con relación a la paciente que describe la compañera. Gabriela Arguedas. Gabriela Arguedas, que eso fue una situación como yo personalmente me apersoné a la Defensoría sin haber sido citado, justamente para aclarar ¿verdad?, los malentendidos que surgieron alrededor de todo este tema. Para efectos, para hacernos tener un panorama más claro, nosotros en el 2015 atendimos 402 partos, ¿verdad?, de los cuales 1.809 fueron por cesárea y el resto por vía natural, ¿verdad? Conviene decir y aclarar que la señora en mención, a la cual se refiere... Es un caso, entonces, sí, que se dio exacto, en este... y como lo manifesté, fue un hecho aislado, porque si nos vamos a las estadísticas del número de partos que acabo de decir, ¿verdad?, que el hecho de que suceda
una situación, yo creo que no es que sea permitido, pero sí es válido en razón de que no es el común denominador en la atención que se brinda a la usuaria. También conviene señalar, ¿verdad?, la parte médica, ¿verdad?, que existe y está documentado en la literatura, ¿verdad?, médica internacional, de que suceden las labores precipitadas de parto. ¿Eso qué quiere decir? En el caso que se refirió Gabriela Arguedas, específicamente, la señora se encuentra en una fase latente. Eso significa que tenía 2 centímetros de dilatación, como bien sabemos todos, ¿verdad?, fisiológicamente, para que se pueda dar el parto, ya sea natural o no, ¿verdad?, cuando se decida que no es natural porque hay alguna complicación prenatal que amerita hacer una cesárea. Resulta que la señora es valorada por la enfermera obstétrica que tiene a cargo el caso de la señora en mención. Con 2 centímetros no está contraindicado que la señora, si manifiesta ir al servicio sanitario, no se le dé permiso. Por el contrario, se le da permiso. Después de que la señora entra en una fase activa de su labor de parto, que sobrepasa los 4 centímetros, y ahí es donde, para prevenir todas estas situaciones, como el caso específico que se dio, una labor de parto precipitada, no es que se le prohíba a la señora, se le explica por qué no se le puede dejar ir al baño, justamente para evitar ese tipo de incidentes. La señora en cuestión, al ser examinada por un personal obstétrico, una persona obstétrica, ¿verdad?, especializada en la rama, constata que tiene 2 centímetros, perfectamente le dice sí, vaya al baño. Cuando la señora, después de haberse realizado sus necesidades fisiológicas, siente la necesidad de pujo, ahí es donde la señora, ¿verdad?, me imagino que ella asume que no le va a dar tiempo salir del servicio sanitario y desplazarse a la cama, ¿verdad?, y decide, ¿verdad?, actuar ella por sí misma en razón de que esa misma usuaria había recibido el curso de parto psicoprofiláctico o parto sin temor que se le da, no somos la excepción, todas las maternidades de cada costarricense de Seguro Social dan esa preparación para el parto, justamente para prever este tipo de situaciones, ya sea que se den en una institución, como les digo, que es de una forma aislada, porque hay personal 24/7, los 335 días del año, o por una situación que suceda a nivel domiciliario, ¿verdad? Entonces, cabe aclarar que también aquí entra una parte médica que puede ser vista o interpretada de otra forma, en razón de que no es que se le prohíbe, y como se expresó aquí, sí vale la pena también dejar claro que a las señoras no es que se les prohíba una vez que ingresan al recinto hospitalario, sino que se les da las indicaciones de que se va a hacer X o Y cosa. ¿Por qué? Hablaba el compañero aquí periodista, ¿verdad?, licenciado, hablaba de que se les provoca el parto. O sea, se les provoca el parto, ¿por qué? Porque si tenemos un parto, una señora que ingresa a nuestro centro de establecimiento, se supone que es un centro de atención especializada, y el criterio médico del especialista ginecostetra y de la enfermera obstetra profesional que está atendiendo el parto, una valoración exhaustiva, determinan que hay que acelerar el parto para evitar el problema a la madre o al feto. Por eso es que se le aplican esas sustancias, no es que se le apliquen o se haga ver de que se aplican sustancias que se llaman sustancias oxitóxicas, ¿verdad?, para la aceleración del parto, justamente es para llegar a no tener problemas perinatales, o que los bebés sufran de una hipoxia, que eso nos va a llevar a secuelas, ¿verdad?, tanto el bebé es el que va a tener secuelas posteriores por una hipoxia cerebral. Entonces son esos bebés que vemos que no se pueden valer por sí mismos, y de ahí la intervención en un hospital especializado bajo condiciones obstétricas, bajo monitoreo fetal, asumiendo todas las, todas las medidas de seguridad para el binomio madre-feto en este caso. Entonces, lo que nos está queriendo decir, en resumen, don José Miguel Villalobos, director del Hospital de la Mujer, es que son casos concretos que podríamos llamar de violencia obstétrica, que no es tan generalizado quizás como se puede imaginar. Eso es lo que podríamos deducir. Correcto, sí. Por eso dije yo en su momento, cuando se dio la visita a la Defensoría
y los medios de comunicación que acudieron, ¿verdad? Porque la noticia salió. Trascendió, sí. Trascendió, entonces de lógico, como institución pública y siendo... Pero usted comparte, digamos, la información que daba César Barrantes está basada en la investigación que realiza, valga la redundancia, la estudiosa Gabriela Arguedas del CIEM de la Universidad de Costa Rica. ¿Comparte usted la visión, doctor Villalobos, de que existe violencia obstétrica en los hospitales del país, incluyendo, este caso que se dio en el Hospital de las Mujeres? ¿Es cierto que las mujeres dejan de ser sujetos y quedan al mando como nada más dentro de un concepto de que el médico o la médica o el cuerpo sanitario, digámoslo así, el equipo, es el que tiene el conocimiento? La mujer deja de opinar, deja de expresarse, forma parte esto de la rutina de todos los hospitales públicos y privados. ¿Comparte usted esa visión? Yo no la comparto en el sentido de que una vez que la paciente ingresa, o en el caso nuestro, que es un hospital materno-infantil especializado, hay protocolos que tenemos que cumplir, ¿verdad? Tanto el personal, como dijo la compañera, ¿verdad? La investigadora, Arguedas, resulta que desde que atraviesa ya las puertas del hospital y se considera que la señora amerita su internamiento, ya se inician los protocolos que todas las instituciones públicas y privadas tienen. ¿Esos protocolos dejan de lado a la mujer como sujeto? No. También especificar. ¿Están especificados a la concepción nada más? No, también especificar eso, ¿verdad? Si ustedes lástima que no traje un expediente médico, ¿verdad? Pero si los que han estado, o las usuarias que han estado internadas, saben que siempre durante la visita médica se le pregunta a la usuaria cómo se siente, cómo amaneció, se le mueve el bebé, tiene dolores, en el caso obstétrico, ¿ha habido sangrado, no ha habido sangrado? ¿Por qué? Porque puede hacer que la señora en un momento dado nos señale de que hubo un sangrado, entonces ya sin el conocimiento técnico, ¿verdad?, que carece, del cual carece la señora, para nosotros sí es importante hacer eso antes de revisar a la señora y antes de emitir un criterio, ya sea para egreso, ya sea una determinación de que se le va a hacer cesárea considerando los estudios realizados. No es que la señora no opine, sino que en razón de, le pongo muy concretamente, si llega una usuaria y la señora dice, yo no quiero tener contracciones porque me dijo la vecina que son muy dolorosas, yo soy primeriza, tengo 18 años o tengo 20 años, ¿verdad? Y la señora llega y dice, quiero cesárea, y yo tengo mi seguro, o hay leyes que me protegen y políticas, ¿verdad?, gubernamentales que me cobijan, nosotros no podemos acceder a hacerle cesárea. ¿Por qué? Porque primeramente le decimos, estamos escuchándola, le estamos explicando por qué no se le puede hacer cesárea. Porque hay riesgos de sepsis, hay riesgos de anestesia, hay riesgos hemorrágicos, puede perder el útero si se da una complicación que se llama atonía uterina. Por eso es que de las estadísticas que inicié ahorita señalando, de los 6.402 partos, solo 1.809 fueron cesáreas, ¿verdad? Entonces ahí vemos que un porcentaje, como el 32-35%, se hicieron por cesárea en el 2015. En el Hospital de la Mujer. En el Hospital de la Mujer específicamente. Gabriela Arguedas. Bueno, yo creo que no estamos hablando de lo mismo, ¿Por qué no? Porque no estamos hablando de que si existen situaciones, digamos, de un parto espontáneo, no estamos hablando de la entrevista que tienen la obligación de hacer médicos y médicas como parte, digamos, del análisis clínico del paciente, no estamos hablando de eso. Por supuesto que hay situaciones que son... que se presentan inevitablemente, ¿verdad?, inesperadamente. Pero no es eso. A ver, de lo que no habló el doctor es de, por ejemplo, por qué se le regañó a la paciente. Yo lo que quiero expresar acá es que no estamos hablando de las decisiones de orden técnico, es que las decisiones de orden técnico no son neutrales y se ejercen en una cultura que ha naturalizado las relaciones de poder. Una cosa es preguntarle a una paciente cómo se siente en un ambiente en donde esa paciente se siente siempre como subalterna, y otra cosa es cuando se ha establecido una relación de igualdad. Esto es como complicado para abordarlo con tan poco tiempo. Lo que yo les puedo decir es que lo que el doctor nos está explicando, y no se trata de hacer, digamos, una polémica absurda, es que yo me he topado con que parte de los gremios sanitarios y de parte de la institución Caja, y esto lo vimos en la audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo llevé el tema de violencia obstétrica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por eso la Caja está obligada en este momento a hacer un informe y lo está trabajando
llevarlo a la comisión en virtud de la información que llevamos desde el CIEM y desde CEGIL. Entonces, sí hay un problema, y lo ha reconocido una serie de órganos nacionales e internacionales, pero hay poca disponibilidad autocrítica de parte de la institución CAJE y de parte de los gremios. Y hay una descalificación de los testimonios de las mujeres que se han sentido violentadas física o emocionalmente. La guía del 2009, que es la guía vigente, yo sé que se está actualizando, es una guía que buena parte del personal sanitario, esto me lo han confirmado también especialistas en ginecobstetricia, ni siquiera la conocen todo el personal, ni realmente se aplica. También tenemos reportes de que los expedientes médicos no están conteniendo toda la información en detalle. Por ejemplo, en este caso, yo no quiero que nos quedemos explicando un caso, sino analizando una cultura. ¿Qué pasa cuando médicos, médicas, enfermeros o enfermeras hacen juicios sobre la vida sexual de las pacientes para regañarles? Por ejemplo, y esto, si ustedes se ponen a ver la cantidad de testimonios que salen cada vez que se publica una noticia de estas, yo he contado en una sola noticia hasta 1.500 testimonios de mujeres solo en redes sociales, diciendo, a mí me pasó, a mí me hicieron, pero siempre la institucionalidad tiende a descalificar la voz de las mujeres, y esto tiene que ver con un entronque entre la cultura patriarcal y la cultura del poder médico. La cultura del poder médico no me lo estoy inventando yo, no me lo estoy sacando de la manga, eso está ampliamente estudiado desde personas tan importantes como decir Michel Foucault, que no voy a entrar en detalles, pero esto está ampliamente discutido, ampliamente estudiado. Sin embargo, quienes lo estudiamos estamos fuera de la institución sanitaria, es decir, este tipo de evidencia, este tipo de conocimiento también deberían estudiarlo el personal de salud para que tengamos un debate sobre lo mismo. Hay mujeres que han reportado que cuando se sienten mal, que quieren cambiar de posición o quieren expresarse, son regañadas. Hay una que ha reportado hasta haber recibido nalgadas. O cuando son adolescentes, el juicio es con más ensañamiento, un juicio moral sobre su vida sexual. Permítame, por ejemplo, vamos para terminar este ejemplo, le han dicho, vea mamita, ahora no venga a llorar, porque cuando usted estaba haciendo ese bebé, no lo puedo decir aquí en televisión como lo reportan, cuando usted estaba haciendo ese bebé no se quejó, ¿verdad? Ahora no venga a llorar. Pero esto es muy común, y da cuenta, digamos, de un relacionamiento cotidiano con las personas, con las mujeres que son ciudadanas, pero vea que solo hablamos de usuarias, no es un sinónimo ser ciudadana, ser usuario. Poca autocrítica, descalificación a las mujeres, hacen juicios sobre su vida sexual, se descalifica a la mujer desde el poder médico, llegar a estar regañadas, estar nalgadas, dice investigadora Arguedas. ¿Qué piensa el doctor? Es que el director del Hospital de la Mujer. Yo tampoco quisiera, ¿verdad?, que se entienda de que queremos hacer una discusión o una polémica del tema, porque el tema da para mucho, pero sí considero y insisto en que no podemos obviar la parte técnica, en razón de que pero esto se da, doctor, usted lo ha detectado, usted lo ha visto, hay protocolos, hay guías, dice la investigadora Arguedas, que hay una guía que no conoce el personal. Sí, bueno, yo no podría asumir, es que, ¿verdad?, la investigadora Arguedas está afirmando eso. Si se lo preguntó a un especialista o a un médico general, nosotros nos regimos por niveles jerárquicos. Si en un hospital, sea nacional especializado, sea un hospital general, hay grados de los médicos, hay médicos generales, hay médicos especialistas, y cada quien asume sus responsabilidades. El hecho de que se le pregunte a alguien, ¿ha oído usted hablar de la guía de atención integral? Y si el médico es un médico cirujano general, lógico que tal vez no haya oído hablar. ¿Por qué? Porque no va a tener ese roce, no tiene que estar actualizado con lo que dice la guía. Recordemos también que hay una norma desde mayo 92, que es esto que estamos hablando y por lo cual también nosotros nos regimos, donde habla de las fases de la labor de parto, de los cuidados que hay que tener, lo de la famosa episiotomía, o popularmente como la gente llama el piquete. Entonces, por ejemplo, si una señora, al ser entrevistada por la investigadora Arguedas, por ejemplo, un caso así, al azar, y le dice, ¿usted cuándo tuvo el parto? En el 2012, y era el primero, sí, y le hicieron piquete, y la señora dice que no, y si la guía dice que hay que hacerle, entonces ya va a haber, ¿cómo se llama?, cierta polémica ahí, en que técnicamente la señora o quería que le hicieran piquete y no se le hizo, pero técnicamente la decisión la lleva el especialista. ¿En razón de qué? De que conoce técnicamente qué complicaciones lleva el hacer la episiotomía y qué beneficio lleva para la paciente no hacérsela si considera que no se la hace. Pero esas son discusiones más técnicas, es lo que yo entiendo. Por eso es que puede ser malinterpretado. ¿Es eso lo que usted se refiere? No. Por eso yo veo que siempre vamos a ese lado y eso yo lo interpreto como una, digamos, no disponibilidad para hablar de lo otro. A ver,
Yo no estoy hablando, y eso es falaz, doctor, decir que la investigación es, le hicieron una piquete o no le hicieron un piquete. Eso es lo que tal vez mediáticamente se ha constituido. No, si hay necesidad de hacer una episiotomía, pues hay necesidad de hacer no es eso de lo que yo estoy hablando, es por qué el trato, por qué no se informan. No sé, ¿por qué se aplica tan mal el consentimiento informado? ¿Por qué se han dado tantos reportes de visita de especialistas con estudiantes en donde en ningún momento le pidieron autorización a la mujer para hacerle el tacto? Y entonces son 5 personas que le hicieron un tacto y no le pidieron autorización. No estoy hablando que sea en el hospital que usted dirige, sino que esto es una cuestión generalizada. Y vea, tenemos reportes también de personal sanitario, y esto además yo lo vi cuando hice rotaciones en los servicios de ginecobstetricia hace muchos años, de personal que dice, vamos a limpiar la sala. Vamos a limpiar la sala significa saquemos a todas las que están en labor de parto. Y entonces, por supuesto que hay mujeres que ameritan que se les ponga oxitocina para evitar un sufrimiento fetal, por supuesto que sí, pero de ahí no se sigue, y es falso afirmar que todas las veces que se aplica oxitocina es porque es médicamente recomendado. De eso es de lo que tenemos que hablar. ¿Se aplica oxitocina cuando no es médicamente recomendado? Sí. ¿Cuánto? ¿Mucho? ¿Poco? No sé, pero es que no debería aplicarse nunca. Nunca debería aplicarse una oxitocina si no es médicamente recomendado, y sí sucede, ¿verdad? Y sí sucede que hay gente que hace ruptura de membranas sin que sea médicamente necesario para acelerar partos. Entonces, eso sucede, eso es violatorio de la norma, eso es violatorio de la guía del 2009, eso es violatorio de derechos humanos, eso sucede, sabemos que sucede, tenemos que discutirlo con disponibilidad autocrítica, y yo creo que es un deber de los gremios de salud entender que la autocrítica forma parte de la ética médica. Doctor. Sí, correcto, estamos de acuerdo, pero ¿bajo qué criterios? Que yo siempre voy a defender, no es que defienda al hospital que represento, ni defienda al gremio médico, yo defiendo a la institución. ¿Por qué? Porque la institución se ha encargado y se ha ocupado y ha sido vigilante de que se manejen protocolos. Está la guía de atención integral antes, durante y el posparto, y el aborto también, que cobija la parte del aborto. Están las normas de mayo 92, que son vigentes, emitidas por el Ministerio de Salud. Porque lástima que en este foro, aquí ahorita, en esta mesa, no tenemos a alguien de la parte legal, porque hubiera sido muy importante conocer, ¿verdad? Y no puedo apartarme de lo técnico en razón de qué, que si una paciente en el expediente dice que se le aplicó oxitocina, es una indicación, o sea, el especialista, por eso no comparto y discrepo lo que dice la investigadora Argueda, en razón de que el expediente clínico es un documento médico legal. Todo lo que si yo hago y escribo oxitocina, la enfermera obstétrica, hasta que no vea mi firma, mi código y mi apellido ahí puesto, no aplica ninguna solución que no esté indicada y firmada, avalada por mí como especialista. Investigadora Argueda. Sí, yo creo que seguimos sin tener un debate. La pregunta es, sigamos con el ejemplo de la oxitocina. Hay casos, yo voy a plantear la pregunta, en que no se ha aplicado oxitocina lo replanteo, siempre que sea una indicación médica es una indicación infalible. No, hay indicaciones médicas que vienen, que son generalizadas, que pueden venir de un error o pueden venir de una práctica que no esté basada en la evidencia, o que está basada en una cultura, ¿sí?, general, que va contraria a un modelo de atención basado en derechos humanos. Ahí es donde tenemos que profundizar. Doctor. Sí, volvemos a lo mismo. Y tenemos comentarios. Sí, volvemos a lo mismo. Yo discrepo en ese aspecto. ¿Por qué razón? Porque el médico responsable del manejo adecuado o inadecuado de esa usuaria, desde que ingresa y atraviesa las puertas de nuestro hospital hasta que egresa con un producto sano, sin complicaciones, o con un producto comprometido, nosotros somos los responsables. Y lástima que no haya aquí un juez de la República o un fiscal para que ellos digan en base a qué juzgan o no juzgan a un médico. No es por la cultura, porque la cultura a mí no me va a defender. Yo estoy en la obligación de informar a la usuaria, hay consentimientos informados. La cultura no lo va a defender, dice. Sí, pero de nuevo, es que no nos estamos entendiendo. No. Lo que yo quiero decir es falso afirmar, ¿verdad? Que el simple hecho de decir fue una indicación médica implica que eso no haya estado revestido de alguna posibilidad de ejercicio de violencia obstétrica, ¿sí? No es que una cosa contradice la otra. Perfectamente puede haber una indicación médica y que se ejerza a través de una práctica de violencia obstétrica. Eso es lo que hay que desenmarañar, eso es lo que hay que analizar con disposición
de nuevo crítica y ojalá estudiando o dejando que entremos a estudiar el ambiente de los hospitales. Vamos a ir a los comentarios y ustedes pueden continuar con el tema, porque hay algunos elementos que quisiera preguntarle también al doctor Villalobos. Muy bien, comentarios en redes sociales. Marianela dice, José Miguel Villalobos parece que justifica lo injustificable, mucho tecnicismo cuando hubo violencia obstétrica en el trato. Adriana González, realmente alarmantes, siempre nosotras las mujeres jóvenes más propensas. Y Vilma Peña nos dice, eso es, se nota en la entrevista que es un asunto del poder, por un lado mujeres en un momento vulnerable versus el poder médico. No es nuevo, doctor, admitamos que las cosas deben cambiar en el sistema de salud. Doctor Villalobos, nos queda un minuto, igual investigadora Arguedas, para concretar. Las observaciones fueron más que todo a que no hay una autocrítica en el sentido de que sí se descalifica o se margina a la mujer en el tema del parto. Vuelvo a lo mismo. Lástima que ¿Cree usted no que no hay un comparto, reconocimiento, como afirman los recordemos que comentaristas? todos somos profesionales y tenemos un código que está inscrito en el Colegio de Médicos Cirujanos y por el cual tenemos que responder. Así, igual lo hacen, responsabilidad conlleva el personal sanitario. Entonces yo creo que aquí lo que tratamos nosotros es de dar la mejor de las atenciones a las usuarias, sean aseguradas o no sean aseguradas, porque sabe que la mujer embarazada está cubierta por varias leyes y políticas. Entonces, una vez que ingresa la señora, nosotros somos responsables de esa usuaria, sea asegurada o no, de prestarle la mejor atención que podamos y el conocimiento, ponerlo a la orden de la usuaria. Hay un enfermero, no puedo decir su nombre, enfermero obstetra, que inició con estas investigaciones antes de que yo comenzara y publicó un artículo y en razón de eso después fue denunciado por deslealtad. Esto lo digo de nuevo para poner otro punto en la agenda. No hay realmente muestras de que la institución como institución tenga voluntad autocrítica. Que nos abran, por favor, las puertas de la caja para ir a hacer investigación sólidamente constituida, metodológicamente rigurosa y podamos profundizar en esta discusión. Bueno, muchas gracias a la investigadora Gabriela Arguedas, al doctor José Miguel Villalobos y a ustedes también por acompañarnos aquí en RTN Revista. Nos vamos. Nos vamos, buenos días. Buenos días. Gracias. Buenos días, muchas gracias.